Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tu Cultura, Su Reino en Nosotros. Hoy tenemos a Iván que nos va a compartir el mensaje Dale una oportunidad al ordinario. Hola, Iván. Muchas gracias. El mensaje de hoy es darle una oportunidad al ordinario y nos vamos a centrar en la vida de Job. Job es un personaje en la Biblia que vivió un conflicto y él tenía una cierta manera de vivir y después es cambiada por otra forma de vivir y después le es restituido todo lo que antes tenía. Entonces vamos a ir viendo cómo este Job vivía una vida extraordinaria. Antes de que sucede el conflicto dentro de su historia, él tenía todo lo que era en su vida era extraordinario. Entonces vamos a irlo leyendo. Y vamos a empezar en Job 1. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Puse en negras perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque quiero que vayamos dándonos cuenta cómo su vida era extraordinaria. Perfecto, Maduro. recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, tenía una palomita y era algo extraordinario. Su forma de ser, la forma en que lo veían los demás, todo lo que era Job en su persona y carácter. En el 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ayer yo te preguntaba que si era de relevancia el tener una descendencia dentro de los israelitas, dentro del pueblo judío, dentro de la cultura judía, y me decías que sí, que era muy relevante, que la descendencia era algo importante. Y ve aquí, tuvo en total 10 hijos, 7 niños y 7 niñas. Entonces, extraordinario. Aparte de que era importante dentro de su cultura, no lo tenía en escasez, sino que lo tenía en abundancia, era mucho. Número 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era un magnate. Era un magnate, era rico, tenía todas las riquezas del mundo, muchísimos criados, muchísimo ganado. Estaba Top. Ajá. Era muy rico. Top nice. Muy próspero y muy adinerado. Otra vez extraordinario. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Se la pasaban de fiesta. Y ve que impresionante, había prosperidad no solamente en su casa hablando él, su esposa, sino también en cada una de las casas de sus hijos. Se hacía banquete y seleccionaban un día para que cada uno tuviera esta celebración. Entonces en la vida de Job había abundancia por doquier. Y sus hijos eran extraordinarios también, porque ahí se ve reflejado lo que él era en la vida de sus hijos. Ahora, ya que tenemos pintada la vida extraordinaria de Job, con estos 4 puntos, sucede un conflicto en su vida. Lo que sucede es que Satanás llega a la presencia de Dios y llega a donde estaba Dios y empiezan a hablar sobre la vida de Job. Y al empezar a hablar sobre la vida de Job, Dios le dice a Satanás, ¿has visto a Job? Y empieza a hablar lo extraordinario que es Job ante los ojos de Dios. Empieza a narrar lo extraordinario que es Job y Satanás le dice, pues sí, claro, tú le has dado todo y lo tienes cercado, lo tienes favorecido, le has permitido una vida extraordinaria. ¿Cómo no va a ser tan grato a tus ojos? ¿Y qué es lo que llegan de acuerdo? Le permite Dios a Satanás tocar la vida de Job. Y sucede este conflicto y de todo lo extraordinario que era Job, empieza a surgir una nueva forma de vida. Y vamos a ir viendo lo que le sucede a Job. Entonces vemos lo extraordinario que es, sucede un conflicto y ahora vamos a ver qué es lo que le llega a este Job. En el 6, 1:6 dice, un día vinieron a presentarse, esto es lo que les explicaba del conflicto. En el 10 dice, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene,
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Extraordinario. Ahí está narrando Satanás a Job y vemos que es extraordinario. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí es lo que te estaba diciendo anteriormente, que llega el conflicto y visita Satanás a Dios y sucede esto. Y de lo que era antes la vida de Job, ahora cambia. Ahora vamos a ver cómo es la vida de Job a partir de este suceso. Número 1, le quitaron y mataron a sus criados. Ya no tienes que leer, bueno, si quieres leerlo adelante, pero yo puse la lista de todo lo que sucede porque para que estuviera resumido. De la certeza que ahí está en Job. Le quitaron y mataron sus criados. Perdió a todas sus ovejas y pastores. Le robaron sus camellos. Vino una catástrofe natural que tumbó las casas donde vivían sus hijos. Sus hijos estaban dentro de estas casas. O sea, le dio hasta por debajo de y mueren sus hijos. Entonces pierde a sus hijos por medio de una catástrofe natural. Pierde a todos sus criados y le matan su ganado. Sus pertenencias se las despojan. Pierde a sus ovejas y pastores y le roban a sus camellos. Todo lo extraordinario en la vida de Job deja de ser. Ok. Y esa es la primera ronda. Después vuelve a venir Satanás a la presencia de Dios. Y le dice Dios, porque Job aguantó vara en esta primera ronda y no blasfemó. Y siguió bien ante Dios y todo, nada más cambió su anterior estado. Y llega una segunda ronda y le permite una vez más Dios tocar la vida de este Job, pero le dice: nomás no me lo mates, en otras palabras. Y en esta segunda ronda lo que sucede es que le da una sarna a Job y su esposa le desea la muerte. Sucede todo esto, de una forma de vida llega a otra. Y cuando sucede esto, ya después de esta segunda ronda, igual hice una lista de todo lo que vive Job, que es todo lo que habla el libro de Job en la Biblia. Igual puse una lista: maldice el día en que nació, reprocha la actitud de sus amigos, argumenta contra Dios, expresa su incapacidad de responder a Dios, lamenta su condición, proclama el poder y la sabiduría de Dios, defiende su integridad, se pone a reflexionar sobre lo breve que es la vida, se queja contra Dios. Dentro de todo, confía en que Dios lo justificará y proclama la soberanía de Dios. ¿A qué voy con esto? Una vez que su vida pasa de ser extraordinaria a este nuevo estado, empiezan a surgir miles de pensamientos en su mente. Empieza a pensar sobre la brevedad de la vida, como dije. Empieza a hablar sobre lo soberano que es Dios. Empieza a quejarse contra Dios. Empieza a reprochar. Empieza a cuestionar por qué le está aconteciendo lo que está viviendo. Y a veces podemos llegar a pensar que nuestra vida es ordinaria. Quise usar estas dos palabras porque viví algo muy similar a lo que este Job vivió. Cuando me fui a estudiar a Australia, para empezar, esto fue en el 2015, tú lo sabes, para empezar, esto era lo máximo para mí. Era una escuela para mí extraordinaria. Desde la secundaria yo quería estudiar en esa escuela. Se me cumplió y fui a vivirla. Tenía el respaldo de mis papás. Siempre desde niño he contado con el respaldo de mis papás. Eso para mí también es extraordinario. ¿Qué fue lo que me hizo llegar a este punto de que hoy compartiéramos? Dale una oportunidad a lo ordinario. Ahora que nos estuvimos mudando y que estamos ahora viviendo aquí en la Ciudad de México, estaba ordenando todas mis cosas y estaba instalándome en la nueva casa, y dentro de los papeles encontré el reporte que me levantaron después de que sucedió un conflicto dentro de mi vida estando estudiando allá,
y entré a un psiquiátrico y empecé a vivir algo que dejó de ser tan extraordinario. Para todos. La cosa es de que yo seguía viéndolo como algo extraordinario, y lo que sucedió es que estaba estudiando y de repente me metieron a un centro psiquiátrico. Estuve 2 semanas internado ahí. Lo comparto porque mi mamá lo sabe, pero ustedes no. Estuve en un centro psiquiátrico, estuve internado 2 semanas, y de todo lo que estaba extraordinario en mi vida empezó a suceder esto. Y cuando regreso a México, porque ya no pude continuar con mis estudios, regresé a México, y estando aquí en México, así como Job se empieza a cuestionar todo y empieza a caminar sobre sus pensamientos y filosofar y sacar conclusiones y pensar que tenía la razón en ciertas cosas, así yo cuando regresé aquí a México, yo no me explicaba por qué, si nunca había vivido algo como esto, me sucedió en el momento que estaba viviendo mi sueño. Estabas viendo a Dios, que estabas en esa comunión, así como Job dice, se levantaba temprano y oraba y ofrecía holocaustos por si habían pecado él o sus hijos o si habían ofendido a Dios de alguna manera. Así es, me quedé tan sumergido en mis pensamientos al regresar después de esto que viví, en que si había hecho algo mal, que si todo estaba por parte de Dios. Incluso empezó a estar en cuestión que si había estado endemoniado estando allá, también el uso de drogas. Nada de esto fue. Pero así como Job estaba preguntándome tantas y tantas cosas que estaban en mis pensamientos. Y tus amigos, tu gente que te rodea, sí, todo mi núcleo. Algo hiciste mal, o sea, de seguro te metiste en esto. O sea, en Job igual lo visitan sus amigos y empiezan a sacar conclusiones. Sí. ¿A qué voy? Cuando sucede algo de esto, surgen miles de ideas de qué es lo que pudo haber sido. Y nosotros en nuestro razonamiento queremos dar una explicación para cosas que a lo mejor no comprendemos. Los espectadores somos rápidos para el juicio. Ok, sí. Y ahora, ¿a qué voy al expresarles todo esto? El punto de esto es que cuando yo estaba viendo el reporte, hace unos días que estaba ordenando mi cuarto, me puse a leerlo. Y llegué al momento que, en resumidas cuentas, estaba escrito qué fue lo que me había sucedido. Y decía brote psicótico. Y en ese momento Dios me permitió verlo como algo ordinario, como algo tan sencillo como una enfermedad, que cualquiera de nosotros podemos enfermarnos, y que fue algo que sucedió en mi vida de una manera ordinaria, y que por medio de ello pude aprender muchísimo en estos últimos años después de que sucedió eso. Para Job igual hubo una enseñanza. Al final Dios llega con Job, después de estarse preguntando tantas y tantas cosas, llega con Job y le hace ver a Job que no sabía nada. El subtítulo ahí en el pasaje bíblico dice, le hace ver su ignorancia. Lo quise decir un poquito más entendible, o sea, no sabía nada, de tantas conclusiones, de tanta retrospectiva, de tanta palabrería, incluso de sus amigos cercanos que estaban sacando también conclusiones. Llega Dios con Job y le dice, no sabes nada. Y otro punto, le manifiesta su poder. Eso fue lo que Dios quiso tratar con Job, y en resumidas cuentas empezó a vivir una vida ordinaria, porque si te pones a pensar, las enfermedades son comunes. Pues sí. Están a tiro por viaje. En cualquier momento nos podemos enfermar de gripe o de dolor de cabeza, de cualquier cosa. ¿No? De cualquier cosa. Las enfermedades son algo común en nuestra vida, son algo ordinario. Nada más que hay unas que no son tan concurridas como los brotes psicóticos. Al menos en mi vida nunca me había sucedido eso. A lo mejor algunos los tienen, pero salen en 10 días y lo hacen a través de un escape, pero pues nadie supo. Claro, pero ahí estamos también, tenemos como una balanza de ver qué es
algo guau y qué es algo sencillo, ¿no? Y yo nunca había vivido eso, estaba queriendo ver cuál era la respuesta dentro de tanto desorden y de algo tan inesperado. Y voy leyendo el reporte y tuve la capacidad de verlo como algo ordinario. ¿A qué voy con todo esto? ¿Por qué les estoy compartiendo esto que viví? ¿Por qué les estoy enseñando también la vida de Job como una persona más que vive cosas en Dios? Que dentro de nuestra vida siempre estamos buscando lo extraordinario. Y en muchas ocasiones lo que Dios quiere hacer es mostrarnos algo por medio de las cosas ordinarias. Como te digo, tanto yo como Job sufrimos una enfermedad. Toda la humanidad nos ha llegado a acontecer una catástrofe natural. Aquí en México ha temblado varias veces. Y es algo que sucede, es algo ordinario. Pérdidas, fallecimiento de hijos. Eventualmente tus hijos van a fallecer. ¿Cómo se dice? Son cosas ordinarias. Así es. Entonces, ¿cuál es el centro de este mensaje y la intención de todo esto? Que seamos capaces de prestar atención a lo ordinario. Y a lo mejor no nos explicamos por qué nos está sucediendo esa cosa en nuestra vida. Pero si somos mansos, mansos es la capacidad de aprender. Si somos mansos, seremos capaces de ver lo que Dios quiere hablarnos, forjar en nosotros, hacernos crecer dentro del ordinario. Y ahora otro punto, porque podrá ser que para muchos lo que a mí parece extraordinario sea ordinario y viceversa. Podría ser que para ti algo que es extraordinario para mí es ordinario. Y ahí ya sería como una revoltura y cada quien por su lado. Por eso Dios es personal. Por eso Dios es personal. Y para que este mensaje surta efecto, identifica qué es extraordinario en tu vida. Identifica qué estás percibiendo como ordinario. Y ve qué es lo que Dios quiere decirte en lo ordinario o en lo extraordinario también. El punto es que el punto de este mensaje es: fija tu mirada en lo ordinario, ábrele camino al ordinario. A veces yo creo que vivimos una vida extraordinaria por todos los milagros que nos acontecen, y en el momento en que entra algo ordinario no tenemos la capacidad para darle oportunidad a toda la enseñanza que viene, porque a nadie nos gusta ser enseñados tan profundamente. Sí. Pero si no vinieran este tipo de enseñanzas de pérdida, de dolor, de no saber qué es lo que está pasando, de que Dios te quiere centrar para que valores todo lo que tienes, verdaderamente en ese ordinario encontraríamos la respuesta como la encontró Job, ¿no? A mí me recuerda mucho el pasaje y dice: todo lo que tenía me ha sobrevenido. O sea, todo lo ordinario que tememos, cuando viene, hay propósito. Y termina con la expresión de lo extraordinario. De oídas te había oído, pero ahora te conozco. Ahora te conozco. Claro, todo lo que nos acontece, por más ordinario que pueda parecer, y es que es un problema muy grande. A veces creemos que nuestra vida es tan insignificante. Sí. Y estamos tan conflictuados porque queremos ver lo grande, queremos ver la riqueza que tenía Job, por ejemplo. Queremos ver lo extraordinario de que me realicé y pude viajar al extranjero, estudiar en la universidad donde quería. Y cuando eso desaparece, regresas a estudiar. Ahorita estoy estudiando en México, no porque sea una universidad ordinaria, es una universidad increíble, pero a lo que voy no es lo que tenía visualizado como extraordinario. Y los últimos 5 años, 6 años, ya no sé cuánto tiene que sucedió esto, estuve luchando mucho porque dije, o sea, ya, qué vida tan simple, qué vida tan ordinaria. Y al leer el reporte, un brote psicótico, pude verlo como algo tan sencillo como una enfermedad más.
que te daban un tratamiento en poquitos meses. Y que en unos meses podía yo obtener una carta de aceptación del psiquiatra y volver a estudiar si quería en esa universidad. Y de estar dándole duro y dando en mis pensamientos durante tanto tiempo, pude haberme ahorrado eso, pero también es parte del crecimiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Dale oportunidad. Dale una oportunidad al ordinario. al ordinario. Y te va a sorprender Y Dios te va a sorprender. todo lo extraordinario que tiene para ti. Sí. Pues muchas gracias, Iván. Gracias por este mensaje. Creo que nos queda reflexionar qué tan dóciles somos para darle una oportunidad al ordinario. Las cosas simples. Simples. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Que tengas un excelente inicio de semana.